Si te duele la espalda media o tienes cólicos reunorretales, este episodio es para ti. Tengo como invitado al doctor Fernando Galicia, cirujano urólogo que tiene su consultorio en la Ciudad de México y que ya tiene más de 10 años de experiencia. Y nuestro tema será cálculos renales. ¿Qué tal, doctor? Buen día, ¿cómo se encuentra? Hola, Kurt, ¿qué tal? Muy bien, ¿tú qué tal? Todo bien, gracias. Con un poco de alergia, pero ahí vamos. Claro, es la época del año. Época del año. Echémonos al tema, doctor. ¿Qué son los cálculos urinarios? Sí, Kurt, pues es una muy buena pregunta. Fíjate que es un motivo de consulta y de urgencias muy comunes para nosotros los urólogos. Literal, son piedras que se formaron en la vía urinaria. No es una formación por algún efecto importante de algo que hayamos hecho, ¿no? Casi siempre hay que tener en cuenta los conceptos de alimento, la temperatura también está jugando un rol muy importante. Ahora con todo lo de global warming y elevación de la temperatura a nivel global, estamos teniendo un factor de riesgo muy importante. Los ambientes laborales, aumentos de temperatura, ¿no? Los hornos, cocinas, minas, etc. también es un factor importante. Pero todo esto lo que hace es hacer que la orina se concentre tanto que se formen las piedras que en algún momento van a salir, y ahí viene lo que comentabas tú del dolor renoureteral o el dolor de las piedras. Si lo dije bien, renoureteral. Sí, el término médico es cólico renoureteral. El uréter es el tubito por el que sale la orina del riñón. Esto es para hombres y mujeres, ¿verdad? O sea, no es algo exclusivo de los hombres. Todo el mundo podemos tener piedras. Te voy a decir algo, y hablando justamente de eso, si tú revisas la literatura de hace algunos años, no tantos años, la relación de hombres a mujeres era 2 hombres por una mujer que presentaban esto, pero hoy en día, te voy a ser sincero, creo que todos los urólogos del mundo van a estar de acuerdo conmigo, cada vez vemos un incremento mayor en el caso de las mujeres que presentan piedras. O sea, tanto hombres y mujeres, pues obviamente todos tenemos riñones y vías urinarias, pues todos tenemos la posibilidad de formar estas piedritas. Entonces, la poca ingesta de líquidos, aquí en México pasa mucho, que las mujeres dicen, prefiero no tomar tantos líquidos porque tengo que parar en un baño público, o en un lugar donde tal vez las condiciones no son las mejores, mejor no tomo tanta agua, y piensan que en la tarde o en la noche lo van a compensar. Normalmente esto no sucede. Esa falta de consumo de líquidos adecuada, eso hace justamente que la orina se concentre y pues se empiezan a unir los elementos de las piedritas. Y otra cosa muy importante que ahora está sucediendo también es que la mujer hace cada vez más actividad física, deportiva. Entonces, hay una pérdida de líquidos que no está, digamos, no es tan evidente, pero hay una transpiración y eso hace que haya una deshidratación. Aunque ellas piensan que toman agua, tal vez no es lo suficiente para el funcionamiento de los riñones. Cuando es problema que empiezan a padecer cálculos, ¿la mujer tiene que ir con un urólogo o con un urogine o con el ginecólogo? ¿Con quién va? No. Fíjate que hay una discrepancia un poquito de qué es lo que ve el urólogo, porque nos tienen un poco catalogados como el ginecólogo de los hombres y no. Justo nosotros vemos todo lo de vías urinarias, o sea, todo lo que esté relacionado con la vía urinaria y además la parte genital del hombre, pero el cólico renoureteral lo tratamos nosotros los urólogos en hombres y mujeres. Entonces, una mujer que tenga algún problema de piedritas, de infecciones de vías urinarias recurrentes, de caída de piso pélvico y obviamente todos los tumores benignos y malignos del tracto urinario, riñón, vejiga, uréter, lo vemos en hombres y mujeres, lo vemos nosotros los urólogos. Aquí se me viene una pregunta a la mente. No sé qué tanto impacte ahorita en esto de las piedras, o igual y no, ese tema que está muy de moda, o igual y es pura moda, pero a ver si nos saca de la duda. Eso de los malditos microplásticos, que ahorita todo el mundo tiene microplásticos en los testículos, en los riñones, en los ovarios. Para empezar, ¿es verdad el dato? Y para segunda parte, ¿afecta de alguna manera que en lugar de que sean piedras de algún tipo de mineral, ya sean piedras de plástico? Porque esos han de oler un chorro. No, en realidad todavía no hay nada escrito en la literatura. Probablemente deben estar corriendo muchos estudios que estén buscando esto originalmente. Pero te voy a decir algo, los elementos que forman las piedras normalmente, hablo del 98% de los casos, son por calcio, oxalato de calcio, fosfato de calcio principalmente, y hay otros elementos, ¿no? La estrubita, que está relacionado con infecciones de vías urinarias, el ácido úrico.
pero todavía no hay un oligoelemento relacionado con los microplásticos como tal, que seguramente provocan algún daño a nivel de los riñones, ¿no? Pero como tal para la formación de las piedras, nada descrito en la literatura hasta ahora. Entonces, bueno, descartamos que el exceso de tomar leche o algo así calcifica y te genera esas piedras de calcio, ¿no? Sí, fíjate que esa fue una creencia todavía de los años 90, por ahí. O sea, tú ibas con el urólogo y te decía, bueno, ya no puedes volver a tomar nada de lácteos, nada de queso, yogurts, leche, etc. Y además otros calcios que requería la gente. Porque claro, nosotros pensamos, bueno, si tomo calcio, lo voy a orinar. Pero hoy en día la literatura nos dice que solamente del 3 al 5% de las piedras se forman por una hiperabsorción en los alimentos. Entonces, si tu cuerpo no lo necesita, va a dejar pasar el calcio sin absorberlo. Solamente si hubiera un problema con esta hiperabsorción sería así. Pero es un punto muy importante. Hoy en día en realidad no le podemos dar una recomendación general a todos los pacientes que formaron piedras. Y ese fue un error que cometimos los urólogos durante mucho tiempo, decir, no te preocupes, quita esto de tu dieta y con eso ya no lo vas a volver a formar. Ahora lo que tenemos que hacer son estudios metabólicos muy específicos, que lo va a hacer tanto el urólogo como el endocrinólogo o el nefrólogo. Hay especialistas del calcio en endocrinología que se dedican a todo el metabolismo del calcio, no sé tan específico puede llegar a ser esto. Entonces, justo el especialista debe de mandar a hacer una batería de estudios y ahí entonces individualizar a cada paciente para decir, bueno, tú en específico no puedes comer esto y esto y esto con restricción, esto en menor cantidad, pero cada caso se debe de individualizar hoy en día. ¿Hay tipos de cálculos o de piedritas o todas lo mismo? Sí, hay tipos de piedritas como tal, pero te digo, más bien depende del elemento que lo conforma, ¿no? Si es calcio, si es ácido úrico, si es un patrón mixto, si es estruvita, cada uno de ellos va a dar un tipo distinto, pero al final del día, todos estos formadores de las piedras o elementos formadores de las piedras van a unirse de tal manera que lo que van a producir es una obstrucción. Viéndolo al microscopio, son cristales, entonces se mueven dentro del riñón y van lesionando, son como piquitos. Entonces, muchas veces el paciente no tiene más que infecciones y o sangrados por vías urinarias. Diciendo, doc, vengo a verte porque el otro día salí a correr y empecé a sangrar por la vía urinaria. No me duele, no tengo ningún problema, pero justamente eso pasó. Y al analizar los estudios de imagen, pues nos damos cuenta que hay piedritas en las vías urinarias antes de salir. Pero el cólico como tal, o sea, el dolor del cólico renoureteral, todos mis pacientes coinciden en algo y me dicen, doctor, es el dolor más fuerte que he tenido en mi vida. Es un dolor que además les da náusea, vómito, se paran, se sientan, se acuestan, se tiran al piso y nada se los quite. Entonces, por eso el dolor tan característico y casi siempre el dolor los lleva directamente a un servicio de urgencias. Y esto es provocado por una piedra que salió del riñón y tapó el uréter. Ahí es donde se produce el dolor. Aquí, obviamente ya cuando estás llegando al punto de que tienes el dolor, pues ese es un síntoma, pero previo a eso, ¿hay algún otro, digo, para ponerme en un plan más proactivo, porque dicen que es un dolor horrible, dicen que entre el parto ese y no sé cuál otro es de los dolores más fuertes que puede haber? Entonces, ¿hay algún indicador para no llegar al dolor ese, de que a lo mejor, no sé, hago pipí y huele raro, o alguna edad, algo que me dé indicadores como para decir, vete al urólogo para ver si tienes piedras chiquitas antes de que se te hagan esos piedrononones que te duelen hasta el alma? Claro, no, bueno, te voy a comentar un par de cosas. Estos piedrononones de los que dices tú miden entre 3 y 4 milímetros, ¿eh? O sea, no creas que son unas rocas así, tamaño de un diamante. Son súper chiquitas. Entonces, la realidad es que la gran mayoría de los pacientes debutan por el dolor, con el cuadro clínico, porque la gran mayoría de las veces no tienen nada de síntomas previos. Pero los que hacen como que recapitulan, me dicen, doc, la verdad es que hace un año sangré o la orina se vio roja, a lo mejor no salió sangre, pero vi una orina que parecía roja o café, que es otra cosa, es lo mismo, sangre en la orina, pero ya un poquito más vieja. El olor de la orina tal vez no tanto, pero sí estos dolorcitos. Y o en el caso de las mujeres pasa algo muy común, que tienen infecciones de vías urinarias recurrentes. Van con el ginecólogo, les da un antibiótico, van con el primo del amigo, les da otro antibiótico, van tomando
antibióticos, pero no están resolviendo como tal la causa principal y puede ser una de estas piedritas. Entonces, las infecciones de vías urinarias recurrentes puede ser uno de los síntomas más comunes en la formación de piedras y ya nos está avisando que en cualquier momento puede suceder algo. Y hay estudios que puedan ustedes decir, oye, ¿sabes que se te están queriendo formar piedritas, algo así? Vamos a tratar de disolverlas antes de que se pueda hacer esto un problema. Hay dos cosas ahí. Fíjate que en realidad estamos en una época de la medicina donde han avanzado mucho los estudios de imagen, pero cada estudio de imagen también es inocuo, ¿no? O sea, el único estudio que nos serviría como tal para saberlo, pues es una tomografía, pero una tomografía son miles de rayos X y pues también son radiaciones para el organismo. Así como voy a hacer una tomografía porque creo que puedo tener piedras, no es nada práctico. Sin embargo, hay otros estudios, por ejemplo, como el ultrasonido. El problema del ultrasonido es que es un estudio equipo operador dependiente. O sea, si el equipo y el operador son buenos, probablemente tengamos un poquito más de información, pero no es nada específico. O sea, el 35% de los estudios de ultrasonidos que dicen que tienen piedras o que no tienen piedras, se equivocan. O sea, dice que tiene piedras y no tiene, o viceversa, dice que no tiene piedras y sí tiene. Eso ocurre en el 35% de los casos, lo cual es muy alto, es algo que lo vuelve poco específico, por eso tampoco es algo tan práctico, ¿no? Pero vaya, una piedra muy grande probablemente se pueda ver en el riñón, pero no es algo así como tan práctico. La otra es las piedras, eso es algo muy importante, no se disuelven, no se deshacen. Ese fue otro pensamiento de los años 90 de algún fármaco que en algún momento salió que decía que iba a disolver las piedras, tanto que la gente lo sigue creyendo hasta el momento. O sea, sale la piedra, se aguanta el dolor y dice, me voy a tomar este medicamento para que se me disuelva, como si fuera una tableta efervescente. Pero no, la formación de las piedras no es como tal como una tableta efervescente. Son cargas electromagnéticas súper duras. En realidad lo único que lo puede destruir es un láser. Son láseres micrométricos, que ahora lo platicaremos un poco más adelante, pero es lo único que las puede destruir. Y hay piedras tan duras que muchos de estos láseres de poco voltaje no las llegan a destruir. Entonces, no es tampoco tan práctico, ¿no? Y cada piedra tiene sus bemoles, ¿no? La densidad que tiene la piedra, el sitio donde se encuentra, el tamaño, juegan un rol importante para la toma de decisiones. Entonces, ¿qué es lo que duele? ¿El tenerlas ahí o el que de alguna manera pasan por la uretra? Las dos. El tenerlas dentro del riñón llega a ser molesto, pero el cólico tan duro es cuando la piedra ya salió del riñón y se atoró en el uréter. No en la uretra. La uretra es la que sale de la vejiga, es el tubito que sale de la vejiga. El uréter es el que sale del riñón y donde se atoran las piedras y duele mucho. Aquí tengo, de lo que mencionó, tengo dos dudas. Una, ¿cómo identifico o cómo puedo saber que tengo una infección urinaria? Fíjate que la manera más adecuada de saber si tienes una infección de vías urinarias no es siempre por los síntomas, y te lo comento porque igual muchos pacientes me dicen, doctor, es que tengo ardor al orinar y mal olor y me quedo con ganas de querer seguir saliendo un poco más de orina, pero no sale nada, o me paro en las noches 5 veces. Y lo confunden regularmente con una infección de vías urinarias, lo cual van con el médico de primer contacto o con el ginecólogo y nada más les da un tratamiento rápido de antibióticos. Y muchas veces estos síntomas no son por una infección de vías urinarias. La única manera de saberlo es con un examen general de orina y un urocultivo. Vale mucho la pena que si hay algún paciente, hombre o mujer, que tiene esta duda, se vaya a tomar un examen general de orina con urocultivo. Y dos, ¿el pH de la orina juega algún rol en todo esto? Sí y no. O sea, se pensaba que el pH ácido, el acidificar la orina, y disminuía la posibilidad de infecciones en específico. Ahora, algunas de las piedras llegan a cambiar un poco el pH, ¿no? Requieren cierto pH, pero no son tantos los tipos, hay un rol distinto. Obviamente las piedras de ácido úrico tienen una orina más ácida, ¿no?, que el resto de la orina, pero son parámetros pequeños en los que se mueve. Y como esto está regulado por el funcionamiento del riñón, no juega en realidad un rol tan importante como para decir, cambia tu pH urinario para evitar la formación de piedras, o no es algo tan importante. Aquí el factor más importante y lo que arregla, digamos, el 70% de los casos es la ingesta de líquidos. O sea, la orina, para que se lo sepan, tiene que ser casi transparente, apenas pintado de amarillo. Ese es el tono adecuado. Si tú no es una orina ámbar o que tenga un olor muy penetrante, entonces te estás quedando corto de líquidos.
Litros, todo el mundo dice que debo beber mínimo 2, 3 litros. ¿Es correcto o es en base a cómo te salga la pipí? Más o menos, no, depende de varias cosas, depende del peso y de la masa corporal del paciente. O sea, se debe de calcular. También exceso de líquido nos altera muchas otras cosas. Liberamos otros oligoelementos como el magnesio, potasio, y entonces hay pacientes que dicen, doc, estuve tomando tanta agua que traigo calambres todo el día. O doctor, tomé tanta agua que ahora durante el ejercicio me siento mal y los músculos me provocan mucho dolor. O sea, hay un porcentaje que se debe de calcular en cada uno de los pacientes para la ingesta de líquidos adecuada, pero en general es con eso con lo que se tienen que basar, ¿no? Poca agua hace daño, pero exceso de agua también puede llegar a hacer cierto daño. Por eso hay que llevar un cálculo adecuado, pero con esos parámetros que te comentaba del olor y del color, prácticamente estarás más cubierto en general, ¿no? De que sepas cuánto estás tomando de agua. ¿Tomar agua nada más o sí recomienda de vez en cuando electrolitos? No. Los electrolitos también están siendo mal utilizados, me parece, porque vaya, si no eres un deportista de alto rendimiento que está teniendo una pérdida de estos elementos importantes, tanto por el sudor, la transpiración, el gasto muscular o vía urinaria, en realidad no necesitamos tomar tanto los electrolitos, lo estamos tomando más de lo que lo necesitamos. Si tú tienes una ingesta de líquidos adecuada, que no obligatoriamente es agua simple, no puede ser de cualquier agua de origen natural, de limón, de Jamaica, de alguna fruta, está perfecto. Tu cuerpo lo va a estar asimilando junto con la ingesta de los alimentos. En una dieta balanceada también va a ser algo adecuado, pero sí, lo de los electrolitos puede llegar a ser un poco más perjudicial que benéfico. ¿Algún alimento que diga usted, estos alimentos son muy buenos para ayudar con esto, estos no tanto o nada que ver? Específicamente para lo de las piedras. Sí, en específico para las piedras depende mucho de la formación, ¿no? O sea, si tienes un problema de ácido úrico, entonces tendremos que hacer una dieta baja en carnes rojas, baja en bebidas alcohólicas, por ejemplo, y es una restricción por ahí. Pero si las piedras tuvieron una formación a partir de oxalatos, por ejemplo, no solamente es lo que uno ingiere por los alimentos, y hay proteínas que están, te lo digo así rápido, es algo muy específico, pero habría que analizar en cada paciente. La yema del huevo, en el betabel, en las nueces, en las espinacas, en las fresas, en el chocolate. Cuando escuchas esto dices, bueno, esto me han dicho los médicos que es algo muy sano, que lo tengo que estar consumiendo regularmente. En específico para algunas piedras pueden llegar a ser predecesores de formación de algunas piedras relacionadas con el oxalato de calcio. La otra es, los oxalatos se forman regularmente en el hígado, entonces tampoco importa tanto de lo que uno consume. Esto puede llegar a ser una alteración. Por eso es que cada paciente tiene que ser analizado puntualmente. Y ese fue un error que se cometió mucho. Decíamos, bueno, pues ya te quitamos las piedras, nos vemos y hasta que formes otra. Ya no le damos una continuidad. Es hoy un tema imperativo para el neurólogo, el endocrinólogo, el nefrólogo, hacer el análisis completo del paciente o el paciente en un grupo multidisciplinario como lo hacemos nosotros. Termina el paciente de ser tratado por parte de nosotros, ve el nefrólogo para que esté la función del riñón conservada, y también lo ve el endocrinólogo para hacer este análisis cálcico o cuál es el efecto formador. Y es una pregunta, te digo, muy común cuando el paciente me dice, oye doc, ¿me puedes enseñar mi piedra para mandarla a analizar? La realidad es que la gran mayoría de las piedras se fragmentan en su totalidad con el láser, pero cuando logramos tomar un fragmento, no juega un rol tan importante, no nada más nos dicen, pues es de oxalato de calcio, pero bueno, de todos modos, no se brinca nada para hacer el análisis posterior de la parte metabólica. Otra pregunta, ¿el café juega un rol en esto? Probablemente sí y no. Fíjate que el café tiene propiedades diuréticas pequeñas, pero también hace que vayamos más seguido al baño. Yo creo que la ingesta de café con el consumo de líquidos adecuada es algo óptimo. Te ayuda en la mañana, ¿no? Para tus actividades, para poder despertar de la manera más adecuada, pero también es muy irritativo para la vía urinaria. Entonces, en algunos pacientes tenemos que retirar el café porque los manda el doble o el triple de veces de frecuencia a orinar, ¿no? No tendría que ser tanto, que
comienza a ser muy molesto para muchos pacientes. Y bueno, ya que empecé con los dolores o ya que sé que traigo piedras y pues ya estoy en esta situación, estoy un poco asustado, platíquenos cuáles son las opciones que tenemos para que los pacientes digan, no es para tanto, no es para tanto. Te voy a decir algo, la gran mayoría de los pacientes que esta piedra salió del riñón y les tapó el uréter, solamente los veo en urgencias. El paciente no sabe qué tiene, el paciente solamente dice, tengo uno de los peores dolores que he tenido en mi vida o el dolor más fuerte que he tenido en mi vida. Las mujeres me dicen que es peor que el del parto, o sea, por mucho, y no hay tanta posibilidad de decir, bueno, pues te quito el dolor, vete a tu casa, nos vemos en un mes, a ver si se resuelve solito, porque en el momento que se obstruye el uréter y el riñón comienza a perder función. Cuando tú te apuras en resolver la obstrucción del riñón, el riñón se recupera ad integrum, o sea, eso es algo que buscamos con todos los pacientes. Entonces les quitamos la infección, les quitamos el dolor, pero ya en un servicio de urgencias o hospitalizado, eso es lo principal. Pero al eliminar esto es porque ya estamos programando un evento endourológico de mínima invasión, que es todo cirugía de mínima invasión, o sea, son camaritas delgaditas para ayudarnos a fragmentar estas piedras y es un procedimiento muy noble con el organismo, pero la realidad es que es la única manera en la que podemos jugárnosla, ¿no? O sea, todavía hay tantos médicos que dicen, no te preocupes, pues a ver si sale, o sea, a ver si sale, hay un porcentaje de suerte, ¿no? Como decir, pues tienes probabilidad de que salga. Sí, pero la pregunta es, ¿y si no sale, perdiste función de tu riñón, que ya no vas a recuperar? Acuérdate que el riñón es de los pocos órganos que no tienen regeneración. Por eso hoy en día hablamos tanto de diálisis peritoneal, hemodiálisis, trasplante de riñón, porque es el órgano que no se regenera. Célula que se perdió del riñón es célula que ya no puedo recuperar. No vale tanto la pena jugar ese rol de pues a ver si sale, a ver cómo sale, a ver si se deshace. O sea, si ya tienes un diagnóstico bien establecido y sabes que el paciente tiene riesgo de ir perdiendo función del riñón, se debe de intervenir con este procedimiento de mínima invasión. Aquí hay dos cosas que dijo que me aterraron. Lo de la camarita. ¿Por dónde la meten? Pues mira, es por la vía urinaria. O sea, obviamente el paciente está dormido completamente o de la mitad del cuerpo para abajo. En estos bloqueos, nada es en vivo, ni mucho menos, todo es con el procedimiento anestésico cómodo. Ok, sí, porque ya ve que cuando te ponen el catéter, ese sí te agarran despierto y ¡órale! Entonces pensé que ponían el catéter y luego por ahí metían la camarita y ya se ponían y tú estabas, ¿qué está pasando? O sea, sí, no, empezaron a venir imágenes así como que de terror. No, si estás dormido no pasa nada. No podemos hacer eso es una mala praxis. No, todo es obviamente con el beneficio del que el paciente sepa que tiene que ser intervenido, pero que no tenga molestias más que las mínimas de la instrumentación. Pero no es, el paciente está anestesiado, o sea, eso es un procedimiento quirúrgico mayor, pero de mínima invasión. Entonces, no deja de ser una cirugía, pero el cuerpo del paciente no sufre un daño como tal. Y luego, dos preguntas. Yo por ahí había escuchado que te dan medicina que te ayuda a disolver. ¿Esto es mentira o sí es algo que sí hacen? Mentira, era lo que te decía. Es un pensamiento de los años 90, ¿no? De un fármaco que salió por ahí. Hombre, con esta medicina se deshace. El dolor del riñón, cuando una piedra se atoró, entre las 24 y las 48 horas se disipa porque deja de funcionar ese riñón y el riñón contralateral es el que cumple la función de los dos. Entonces, que te deje de doler no significa que estás mejor, sino todo lo contrario, que estás perdiendo función de ese riñón. Eso es algo muy importante porque en la búsqueda de información, que muchas veces es información errónea que encontramos en internet, o el vecino que me comentó, o la señora del mercado que vendió unas hierbitas por ahí, esta información le hace mucho daño a los pacientes. Te lo digo porque veo pacientes que me dicen, doctor, me tomé un medicamento para disolver las piedras. Yo creo que ya se me disolvió porque ya no me duele. Eso fue hace 3 meses. Tomamos los estudios y el riñón está completamente perdido. Entonces, imagínate que te digan, oye, perdiste un riñón porque se te quitó el dolor y el vecino te dijo que con esto se te disolvía. No vale la pena correr ese riesgo. Es jugártela a la suerte, ¿no? Y con órganos como el riñón, el corazón, el sistema nervioso central, o sea, no puedes correr esos riesgos. Tienes que ser muy preciso y ser muy resolutivo. Y aquí en el riñón es, mientras más pronto, es más benéfico para el paciente.
Pero aquí, lamentablemente, o sea, hasta que no te duele, sabes. O sea, no hay algo que puedas hacer para ser más proactivo con tu riñón. Claro, no. Y los análisis llevan una secuenciación, o sea, le vemos al paciente, a lo mejor vemos que tiene infecciones, que tiene sangrado oculto en la orina, sabes, como por ahí pudiera ser lo primero que te va avisando, y parte de un chequeo general con el médico de primer contacto, ahí se piden estos estudios. Si hay duda de algo, pues ya se piden estudios más específicos, pero el cuadro clínico depende de cada uno de los pacientes. Claro, además hay una carga genética, ¿no? O sea, muchos pacientes me dicen, Doc, a ver, mi abuelo tuvo piedras, mi papá tuvo piedras, mis hermanos, mis tíos han tenido piedras y yo traigo un dolor y sangrado. ¿Podrá ser una piedra? Claro, hay un porcentaje importante de estos pacientes. Cuando ya van a hacer la intervención y utilizan ese láser que tanto he mencionado, supongo que es el láser que destruye las piedras, ¿no? ¿Sí? Sí. Ok, ¿el láser también es algo que tienen que introducir o es algo que lo hacen como por arribita y así como manejan ahorita en ocasiones los ultrasonidos y todo eso? En realidad es un láser micrométrico. O sea, la cámara es tan delgada como los cables de todo lo computacional. Es una cámara muy delgadita que nos permite llegar hasta el riñón del paciente. O sea, entra por vía urinaria, entonces eso lo hace sumamente delgadito y noble con el organismo. El láser es micrométrico, va en medio de la cámara. O sea, es una puntita que apenas se ve, pero que tiene la energía suficiente para poder fragmentar una piedra. O sea, es tan puntual que nosotros lo vemos en pantallas como la que tengo aquí atrás, o sea, pantallas tan grandes que nos permiten poder observar la piedra como si fuera un meteorito y puntualmente irla fragmentando y destruyendo en su totalidad para que esta salga en forma de arenilla. No es implosionó o explotó, no, simplemente se fragmenta y sale en forma de arenilla. Y ya esa te va a doler, pero ya no tanto. Ya nomás estás esperando que empiecen a salir los fragmentos, supongo. ¿Ahí va a doler o ya tampoco ya no duele tanto? No, ya el dolor ya se va prácticamente del 100% del dolor se va a un 10%. Prácticamente el residuo del dolor que queda es por los efectos de la piedra que obstruyó, ¿no? Es como si tú te caes, te pegas en la rodilla. A lo mejor tu rodilla ya está sanando, pero te sigue doliendo un tiempo. Es algo así parecido. Ok. Y ya cuando destruyeron la piedra y se dieron cuenta que hay daño al riñón, ¿agarran para quitar esa partecita o ahí la dejan? No, mira, en realidad te tengo que comentar algo. El riñón se daña en un porcentaje según el número de días que ha pasado. O sea, la literatura dice que si un riñón está totalmente tapado, a los 56 días se perdió completamente. Entonces, tenemos que resolverlo lo más pronto porque el riñón sí recuperará cierta función por sí mismo al desobstruirse. Entonces, no le quitamos nada, No hay por qué quitar nada de ese riñón. Es un riñón que a lo mejor está más distendido y anatómicamente recuperará su forma, su anatomía y su función, pero per se, o sea, como tal, el riñón lo recuperará. Y por último, ya cuando entras a este tipo de procedimientos, ¿se hace en hospital, en consultorio? ¿Cuánto tiempo tengo que estar hospitalizado? Mira, se hace normalmente en una sala de urología, de endourología, que es una sala que nos ayuda a tener unos rayos X, porque todo eso se tiene un control con un medio de contraste que por la vía urinaria y nos va ubicando, junto con las pantallas que te había comentado, que donde vemos las endocámaras, todo magnificado y amplificado. Pero eso tiene que ser una sala especializada, entonces tiene ciertas mediciones tipo de tal de quirófano, pero en general, en cualquier quirófano se puede realizar este procedimiento. No recomendamos evidentemente hacerlo fuera de un grupo hospitalario con las condiciones adecuadas porque no deja de ser una cirugía mayor. Cirugía mayor significa que la salud del paciente puede complicarse y hay que tener todo lo necesario para poder remediar la salud del paciente. ¿Y cuánto tiempo te tienes que quedar en el hospital? Mira, vamos a pensar, un paciente llega en la noche del domingo, se opera el lunes, el martes normalmente los mando a casa. O sea, los vigilo durante 24 horas, veo que estén bien, que no tengan dolor, que todavía va a haber un poquito de sangrado en la orina. Y si el paciente me dice, Doc, de verdad ya me siento muy bien, los mando a casa al día siguiente. Pero hay médicos, por ejemplo, que los operan en la mañana y en la noche los mandan a casa. Y si ya te las quitaste, las trataste, te hiciste la cirugía, ¿te pueden volver a salir? Así es. Estadísticamente hablando, un paciente que tiene piedras tiene el doble de posibilidades que el resto de la población
de volver a formar piedras. Entonces, súper importante que hagamos el análisis metabólico al final con cada paciente para saber el motivo por el que formó las piedras y entonces eliminar todo ese factor. Pero el decir, ya me las quitaron, ya estoy bien, ya no me duele, ya voy a mi casa y sigo con mi vida, es el principal error que han cometido muchos pacientes y vuelven a presentarlos. Una pregunta que a lo mejor puede ser un mito, pero la gente que es muy enojada, ¿sí es cierto que le salen muchas piedras? Porque ya ve que ellos han dicho que dicen, ¡ay, me sacas piedras! ¿Es verdad eso o no? Para la gente enojona. No, es creencia popular. Nada, les da otras cosas, seguramente les da gastritis y colitis, pero con los riñones no. No te sale nada por ser enojón. Así es de que todos mis enojones por ahí podemos seguir siendo enojones y eso no nos va a afectar. Así es de que sigamos con eso. Pues muchas gracias, doctor, por su tiempo. No sé si hay algo que se haya pasado preguntarle que le gustaría agregar. Gracias, Kurt. Pues no, en realidad nada, creo que fue una plática muy completa. Pudimos hablar de todas las inquietudes de un lado y del otro. En general, mi punto es ese para con los pacientes. Si tienen sospecha de una piedra, vayan con un especialista. La recomendación del vecino, del primo, a veces hasta el médico de primer contacto, no siempre es la más importante. Y como las repetía en múltiples ocasiones, el riñón es un órgano vital. Entonces, las células que se pierden del riñón son células que ya no se van a recuperar ni se van a regenerar. Hay que atender esto en breve, no hay que pensarlo mucho, no hay que ver, me decido, no, a lo mejor sale, no, o sea, vaya con un especialista calificado, certificado y seguramente les va a dar el mejor tratamiento para esta piedrita. Excelente. Pues muchas gracias por su tiempo y pues a todos en comentarios les voy a dejar el link a la URL de la tarjeta digital del doctor por si se quieren poner en contacto o a raíz de este episodio les surge alguna duda, pues déjenme en los comentarios y yo me encargo de buscar al doctor para que nos ayude a aclararla y pues muchas gracias, doctor. Con todo gusto, muchas gracias por la invitación, Kurt. Estaremos nuevamente por aquí para hablar de otros temas con todo gusto. Ya está. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Que te vaya muy bien. Hasta luego. Después de mi plática con el doctor Fernando, puedo concluir que el mantenerte en niveles óptimos de ingesta de agua y comer saludable pueden ser tus mejores defensas para minimizar el riesgo de tener piedras en los riñones, ya que esta se dice que es uno de los dolores más fuertes que existen. Pero también, no te asustes, ya que la forma de tratarlas es muy sencilla y se requiere muy poca o casi nada de recuperación. Ayúdanos a seguir cuidando de tu salud dándole like y compartiendo este contenido. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. En la descripción encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado, así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales.